uno puede confundir, ¿verdad? Que al ver las iglesias llenas de personas, uno quizás podrá pensar que ese es el objetivo de la iglesia, pero el objetivo no es necesariamente crecer en los números de las iglesias. Más que nada, yo creo que el ADN de la iglesia desde el tiempo que comenzó, ¿verdad? Con el tiempo de Jesús, es el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo no es ayudarle a la gente a alcanzar su potencial. No es para que te conviertas en una mejor persona. Evangelizar es explicarle a la gente cuál es su condición espiritual y cuál es la solución para corregirlo. No se trata de, ven al Señor para que tus sueños se hagan realidad. Esto no es el evangelio. Hola amigos, una vez más es Pastor Luis. Qué gozo poder estar con ustedes en este día. Yo sé que este día le va a bendecir este podcast. Tenemos con nosotros nuestro gran amigo Fernando Gallegos. Quizás algunos están preguntando quién es Fernando Gallegos o él no me pidió que haga esto, pero lo voy a hacer porque amo poder compartir lo que él está haciendo y la persona quien él es, no solamente para el mundo, pero también para mi persona. Él es un hombre de Dios, él ama evangelizar, él ama compartir la palabra de Dios, es uno de aquellos hombres que desea compartir el corazón de Dios. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a uno de sus eventos o eventos donde él ha estado predicando, usted no me deja mentir que él es un hombre de Dios y predica la palabra de Dios. Además de eso, no solamente es predicador, evangelista, pero es un músico tremendo. Cada vez que él comparte con el mundo sus nuevos discos, nuevos proyectos que él está promoviendo, yo siempre voy a mi Apple Music o música de Apple o también de Spotify y ahí estoy oyendo la música que él tiene. Él es un hombre ungido y también no solamente canta, toca casi cada instrumento. Ahorita le voy a preguntar cuántos no toca para ver qué tiene que aprender este hombre. Pero más que todo eso, más que ser un evangelista, autor también de varios proyectos que él tiene, él es un hombre que ama a su familia. Él es papá, él es esposo, él es hijo de Dios y es un gozo poder tenerte, Fernando. Así que, Fernando, saluda al podcast AMI, Amigos en el Ministerio Internacional. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Es una bendición muy grande estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por la introducción. Se te olvidó decir que también bajo fuego del cielo, multiplico los panes, parto las aguas para cuando se les ofrezca, estamos para hacer. No. Es un placer poder predicar. Como decías, también soy compositor y pues, no toco tantos instrumentos en sí, lo que tuve la oportunidad de estudiar fue el piano. Estudié música clásica en Saltillo, México y en Torreón, Coahuila. Y he compuesto 9 álbumes para la gloria de Dios, entre ellos música instrumental. Y lo más importante para mí, pues siempre es el ministerio, es mi vida, el conectar a la gente con Dios, llevarlas a vivir comprometida con Dios de una manera genuina y real y ganar almas para el Señor. El evangelismo es algo que está muy, muy en lo profundo de mi corazón. Es una parte muy importante del llamado, no nada más mío, es de toda la iglesia. Y muchísimas gracias por este tema tan importantísimo que considero que es una de las áreas en las que la iglesia está siendo más desobediente y descuidada. Hay que corregir eso con la ayuda de Dios y lo vamos a hacer para que sea una realidad hermosa lo que la Biblia dice, que Dios añada cada día a la iglesia a los que han de ser salvos.
Sí, y este día vamos a compartir, vamos a hablar bastante del evangelismo y qué es lo que está pasando dentro de las iglesias y afuera de las iglesias. Y quiero nomás compartir con todos los que nos están viendo, por favor, háganos el gran favor de compartir este video. Yo creo que este tipo de mensaje o conversación que vamos a tener, yo creo que va a resonar, creo que les va a ayudar. Vamos a afilar su espada, como dice la escritura, pero de igual manera vamos a motivarlos también, ¿verdad? No queremos que vayan desanimados de no querer evangelizar, sino queremos promover la idea del evangelismo, ¿verdad? Se dice que el objetivo de hoy en día no es crecer la asistencia de la iglesia, sino promover el reino de Dios. Y yo creo que a veces las dos cosas uno puede confundir, ¿verdad? Que al ver las iglesias llenas de personas, uno quizás podrá pensar que ese es el objetivo de la iglesia, pero el objetivo no es necesariamente crecer en los números de las iglesias, aunque es importante, ¿verdad? Todos queremos que las iglesias estén llenas de personas, ¿verdad? Es algo que nos ayuda a ver el crecimiento de una iglesia, pero más que nada, yo creo que el ADN de la iglesia desde el tiempo que comenzó, ¿verdad? Con el tiempo de Jesús, es el evangelismo, ¿verdad? Y a veces no creo que todos lo hacen, a veces creo que no todos, si lo hacemos, no lo hacemos bien, ¿verdad? Y quiero ser muy temeroso, ¿verdad? No quiero criticar a nadie, pero a veces tenemos que hablar de cosas, ¿verdad? Que para ayudarnos a mejorar cómo lo hacemos. Así que, Fernando, ya que estamos hablando de evangelismo, quiero preguntarte, porque tú has viajado por, bueno, no quiero decir todo el mundo, porque todavía te faltan unos países, pero has viajado bastante, ¿verdad? Has ido a diferentes partes. Cuando estaba pensando hoy día, ¿verdad? Que íbamos a hacer este podcast, estaba pensando, naciste en México, vives en los Estados Unidos y viajas por diferentes partes del mundo. Yo creo que cada vez que hablo contigo, nunca estás en el mismo lugar, ¿verdad? Siempre estás viajando de un lado para otro, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarte para comenzar, ¿qué es para ti el evangelismo? ¿Qué es el mensaje que traes? Nomás para clarificar unas cosas, a veces uno piensa que es una cosa u otro. Para ti, ¿qué es el evangelismo? ¿Y qué es el mensaje que uno debería de predicar cuando está evangelizando? Excelentísima pregunta. Qué bueno que escogiste este tema y qué bueno que vamos a hablar de esto porque hay confusión. Quiero aclarar primero que no es para apuntar con precisión qué es lo que sí es. No es el buen consejo. El evangelismo no es ayudarle a la gente a alcanzar su potencial. No es para que te conviertas en una mejor persona. Evangelizar es explicarle a la gente cuál es su condición espiritual y cuál es la solución para corregirlo. ¿Qué es lo que es evangelismo? El evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la vida y la obra redentora de Jesús. Eso es el evangelio. La buena noticia de que Él me puede salvar, de que su poder me salva de la condenación eterna, de que la vida de Jesús y la muerte de Jesús tienen el poder para hacerme justo delante de Dios. Ese es el evangelio en palabras muy cortas. No se trata de, oh, ven al Señor para que tus sueños se hagan realidad. Esto no es el evangelio. No es, te puedes convertir en una persona más productiva de la mano de Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio es en 3 puntos así muy sencillos. Hay más campo que cubrir, pero así al grano en 10 segundos es la realidad de que todos somos pecadores. Número 2, de que la paga del pecado es muerte, hay consecuencias. Y número 3, la buena noticia de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No es para alcanzar tu potencial, no es cumplir tus sueños en esta vida, no es empoderarte para que puedas hacer tus sueños más locos, hacerlo realidad. El evangelio, el evangelismo es Cristo tiene el poder para salvar tu alma y Él desea hacerlo. Eso es el evangelio, así en a nutshell, en algo así muy pequeñito, muy centrado.
Si algo sé de ti, Fernando, es que tú siempre estás haciendo diferentes proyectos, tanto con la música, con los proyectos que tú tienes personal, las cosas que haces, ¿verdad? Algo que yo sé de ti es que eres un hombre de, no sé si la palabra correcta en español es multiusos, ¿verdad? Yo sé que eres como en inglés se dice un Swiss Army knife, un cuchillo de de varias, puedes cortar de diferentes maneras, ¿verdad? Pero algo que yo quería preguntarte, porque quizás hay personas que te están oyendo en este día y dicen, Fernando, mira, yo sé que lo que es el evangelismo, he oído esto de mis padres, quizás ellos me enseñaron cuando yo era niño, o quizás el pastor cuando yo voy a la iglesia me enseña estas cosas. Pero sabes que, Fernando, mira, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo lo hago? ¿Y con quiénes lo hago? ¿Qué dirías a esa persona? Ok, las preguntas es cómo comienzo y con quién lo hago, cómo lo hago. Ok, la manera de comenzar es entender estas tres realidades, entenderlo, creerlo. Obviamente, si eres cristiano, si eres un creyente, lo tienes que creer, lo tienes que llegar a saber. Y creo que una de las cosas es que deberíamos como pastores y como líderes implementar un tallercito pequeño, un little workshop acerca de entrenamiento para el evangelismo, porque estas verdades son verdades que tiene uno que decir plenamente y los voy a cubrir de una manera muy sencilla y rápida para que cualquier persona que dice yo quiero predicar, quiero ganarme a mis primos para el Señor, quiero predicarle a mi vecino, me cae muy bien, a mi amigo del trabajo, pero pues no sé cómo. Número uno, la realidad de la escritura de que todos somos pecadores. Vivimos sobre todo, la cultura americana no quiere ofender. La cultura americana quiere ganar amigos, la cultura americana quiere respetar todos los puntos de vista, pero tenemos que decir la verdad. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a llegar y tratar a la gente así a la bruta. No, no, claro que no. Y que les voy a estirar los pelos y los voy a agarrar mordiendo. Pues no, claro que no. Lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con amor, pero tiene que ser la verdad. No podemos azucararlo, no podemos maquillarlo. Tienen que ser estas tres verdades y la primera es todos somos pecadores. Obviamente, a nadie le gusta oír que es malo. A todos nos gusta pensarnos que somos personas buenas. A todos nos gusta pensar que nosotros somos maduros y que los que tienen que cambiar son los demás. Los que tienen que madurar son los demás. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Todos alguna vez hemos mentido. Todos alguna vez hemos robado, mirado a alguna persona del sexo opuesto o del mismo sexo con ojos de lascivia y lujuria. Y según Dios, eso es pecado. Y si usted ha hecho algunos de esos, usted ha confesado que es un mentiroso, que es un adúltero, que es un fornicario, que es un ladrón. Y según la Biblia, usted no puede heredar el reino de los cielos. Ahora, aquí es en donde empieza a entrar mucho humanismo. No, pero pues es que yo no lo veo tan malo. El asunto es que usted no es Dios y usted no tiene el derecho de decidir qué está bien y qué está mal, porque usted no se creó a usted mismo. Dice la Biblia, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios es el único que tiene derecho para decir qué está bien y qué está mal. Es que yo lo veo de otra manera, no importa, a Dios no le importa que cómo tú miras las cosas. No, es que depende de tu punto de vista, no, depende de qué dice la Biblia, no de lo que tú piensas, ni de cuál es tu cultura, ni cuál es tu punto de vista, es qué dice la Biblia. Eso es lo que importa. Y si la Biblia dice que algo es pecado, no importa cómo tú lo mires, no importa cómo lo quieras maquillar o cómo tú intentes excusarte. Si la Biblia dice que algo es pecado, pues es pecado. Y yo tengo que alinear mi corazón y mis pensamientos a la palabra de Dios. Entonces, número uno, entender esa realidad. Y la gente tiene que saber esa verdad. Yo sé que es incómodo, yo sé que
Esa es yo creo que una de las razones por las cuales la gente no quiere evangelizar es porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la burla, porque es algo que te va a pasar. Y algo que quiero quitar de una vez por todas es, tú tienes que esperar rechazo de la gente, tienes que esperarlo, porque si algo que Jesús dijo es, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y el Señor Jesús dijo que incluso hasta nos iban a arrojar en la cárcel. Y esto es algo que ya se ha visto en países como el Medio Oriente, en la India. Aquí en América no lo hemos visto, pero lo más seguro es que ya sea nuestra generación, la última parte de nuestra generación o la generación que sigue lo vaya a mirar, que se nos tache como gente de mente cerrada o peligrosa porque queremos imponer nuestra ideología, porque la gente quiere vivir de una manera liberal, de un libertinaje desmedido y enfermizo. Pero esta es la realidad. Todos somos pecadores y tenemos que poderle explicar a la gente estos versículos claves. Romanos 5:23, Romanos 3:23, que es que todos somos pecadores. Y número dos, que hay consecuencias por el pecado. Les estaba diciendo ahorita de que tenemos que estar esperando el rechazo de la gente, porque cuando tú estás esperando un golpe, pues obviamente sí te va a doler, pero estás preparado y tú tienes que esperar que la gente te haga caras feas, tienes que esperar que la gente te rechace y que te quiera pelear. No hay problema. Debes entender que Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Va a haber gente que te puede, como decimos los mexicanos, mentar la mamá. Hay gente que te puede decir una grosería. Esto no debe ser motivo para que lloriquees y que digas, ¿por qué, Señor? Mira, yo estoy predicando, yo estoy compartiendo el evangelio y mira, Señor, lo que me gano. Mira, Señor, no es justo. Les estoy queriendo hacer un bien y mira por predicarte lo que me dicen. Si la Biblia ya lo dice, la Biblia dice que nos van a vituperar y nos van a rechazar. Es decir, tú tienes que predicarle a la gente y estar listo para todo, orando. Y hay muy importante la oración para que sea algo eficiente, que la gente responda, pero entender también que en muchos casos la gente te va a rechazar, pero de esa manera, cuando ellos lleguen a encararse con Dios y lleguen al juicio final, no van a tener excusa y no van a poder decir, es que yo no sabía, Señor, ya nadie me dijo. Dios va a decir, no, no es cierto. Pastor Luis en un avión, él te predicó y tú le dijiste que no, tú le dijiste que estabas bien, tú le dijiste que no te hacía falta y que tú no creías en esas cosas. Ah, la defensa del Señor delante de la gente para decir, sí sabías, pero tú no quisiste, tú me rechazaste. Eso va a pasar muchas veces. Y esto te lo digo para que no uses como excusa es que yo no sé hablar, yo no tengo talento, o yo no he ido al seminario, no he ido al instituto bíblico. Eso no debe ser ninguna excusa. Cualquier persona puede evangelizar con estas tres verdades simples y tiene uno que aprenderlo a hacer de una manera simple y con valor. Y sabes, aquí hay algo muy poderoso que es una persona que tiene el Espíritu Santo habla con valor y con denuedo. Algo que dice el libro de los Hechos es que los apóstoles predicaban con denuedo. Es decir, cuando llegues a predicarle a una persona, no debes llegar, pues, te quiero compartir algo que creo que te puede hacer bien. No, ¿por qué el temor? Entonces no estás empoderado en el espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo lo habla con seguridad. No estoy diciendo que le vas a gritar a la gente en su cara. No, no me refiero a ese tipo de cosas, sino a que hables con seguridad. Y una cosa muy importante, dice la Biblia
que los que somos espirituales, ojo aquí, esto es clave, los que somos espirituales debemos hablar con espíritu de mansedumbre. Y algo que Pablo le dice a Timoteo y a Tito es que corrijamos con toda paciencia, con mansedumbre, por si acaso Dios les concede a algunos arrepentirse. Es decir, yo tengo que hablarle a esa persona de Dios, pero con respeto, sabiendo que estoy hablando con potencialmente un hijo de Dios. E imagínate qué hermoso es que una persona venga y diga en su testimonio, hace 11 años alguien me habló de Jesús con un amor y una ternura, me dijo la verdad, pero con un respeto y con un cariño que me impactó. Ahora, aún más, vamos más allá. Tienes que saber, y esto es algo que Dios me puso en mi corazón, a veces le vas a predicar a personas que dentro de 15 o 20 años van a ser pastores. ¡Wow! Le vas a predicar a alguien que potencialmente en 18 años van a ser evangelistas o en 7, 8 años van a ser diáconos en la iglesia. Es decir, no solamente les estás hablando a potenciales hijos de Dios, les estás hablando a pastores en potencia. ¿Por qué? Porque hay gente que van a ser pastores en 20 años y ahorita están en el mundo. Entonces, ¿cómo les voy a hablar? Con respeto. Les voy a decir la verdad, pero como dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre. Tengo que decirle la verdad con mansedumbre. Y esa es la primera realidad, que todos somos pecadores. Y número dos, que la paga del pecado es muerte. Esto es clave en el evangelismo. La gente no puede apreciar las buenas noticias si no sabe las malas noticias. La gente no puede apreciar las buenas noticias si desconocen las malas noticias. Hay gente que piensa que esto es el evangelio. Jesús te ama y tiene un gran plan para ti. ¿Ok? Yo entiendo eso, pero ese no es el evangelio completo. Ese no es la fotografía, no es la imagen completa. Jesus loves you and he has a great plan for you. And what is such thing? Jesús te ama y tiene un plan para ti. No está incompleto porque hay gente que quiere predicar solamente el amor y la gracia de Dios. Y el amor y la gracia de Dios no tienen sentido si yo no desconozco de qué me está salvando. La gracia de Dios me está salvando, pero ¿de qué? Entonces, la gente, y aquí yo sé que voy a tocar la sensibilidad de los cristianos fríos, de los cristianos de plástico. Los cristianos de plastilina, aquí van a tambalearse. La gente tiene que saber que el infierno es real. La gente tiene que saber que el lago de fuego es real. Y la persona de la Biblia, busquen la escritura, la persona en la Biblia que más habló del infierno, ¿saben quién fue? No fue Abraham, ni fue Moisés, ni fue Elías, ni fue Pablo. La persona que más habló del infierno en toda la Biblia, búsquelo, fue Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús le importa el alma de la gente. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Tú por qué crees que Jesús habló tanto del infierno? Porque Jesús no quiere que la gente vaya a ese lugar. Y alguien pudiera preguntarse, por eso, entonces, ¿por qué si Dios es bueno? Y aquí es en donde entra mucho la filosofía. ¿Por qué si Dios es bueno, va a crear un lugar para mandar a sus criaturas al infierno? Pausa ahí, pausa. Dios nunca creó el infierno para las personas. Él lo creó para Satanás, para sus demonios y para los que lo quieran seguir. El infierno es el destino, el infierno y posteriormente el lago de fuego de todos los pecadores y todos lo merecemos. Y alguien pudiera preguntar, pero es que ¿por qué un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo
va a mandar por una eternidad al castigo a personas que pequen por 70 u 80 años. No es justo. Este es el asunto. Algo que miramos en Apocalipsis es que la gente cuando esté en la gran tribulación dice que van a estar siendo quemados, van a estar sufriendo de úlceras y dice, y ni aún así se arrepienten de todas sus blasfemias y de su pecado y blasfeman contra Dios. Es decir, la gente a pesar de estar sufriendo las consecuencias no se arrepienten. Si Dios nos permitiera vivir 15,000 años en lugar de 80, el que no se va a arrepentir, pueden pasar 15,000 años y no se arrepiente. Y el que se va a hacer cristiano, sí se arrepiente. Es decir, Dios sabe que una persona que en 70 o 80 años no se arrepiente, pueden pasar 30,000 años y no se va a arrepentir. Por eso el castigo es eterno. No solamente eso, porque aquel que dijo no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, él es eterno y su palabra es eterna. Y si yo violo y voy en contra de su palabra, mi castigo debe ser eterno. Entonces, la gente tiene que saber que hay consecuencia por el pecado, sino el sacrificio y el amor y la gracia de Dios no tienen sentido. La gente tiene que saber, y esto es algo que a mí como cristiano me debe dar valor. La persona que está escuchando mi mensaje está en problemas, yo no. Aquel al que yo estoy evangelizando, él necesita de Dios. Yo ya tengo a Dios. Entonces, si la otra persona no quiere, ¿de quién es el problema? ¿De la otra persona o mío? Es de la otra persona, del que va a un destino eterno sin Cristo. Él es el que tiene el problema y esto es algo que me tiene que llenar de valor a mí como hijo de Dios para hablar con poder. Obviamente, número uno, el poder viene del Espíritu Santo, esa valentía, esa audacia, ese poder, esa seguridad. Eso me lo da el Espíritu. Pero otra es la realidad de que la otra persona está necesitada de lo que yo le estoy compartiendo. Lo que va a salir de mi boca, la otra persona lo necesita. Yo ya lo tengo. La otra persona necesita salvación. Y número tres, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es lo que Pablo predicaba. Él sabía muchísimo, muchísimo. Era un erudito de la ley. Pero Pablo les dice a las iglesias, cuando estuve entre vosotros, me propuse no saber nada, sino a Cristo y este crucificado. A Cristo y este crucificado. Ese es el evangelio. El evangelio es la vida de Jesús y su muerte, su obra redentora. Es ¿qué hizo Jesús? Jesús vino como el Cordero de Dios para sustituir que yo debía morir y él murió en mi lugar. Y esto es algo muy clave, la muerte de Jesús. Y alguien pudiera preguntar, sí, pero pues es que ¿cómo es que por un solo hombre todos pueden venir y ser salvos? Es que no estás hablando de cualquier hombre, estás hablando de Jesucristo, de Dios hecho carne, el que vivió una vida perfecta. Y aquí es donde entra uno de los versículos más importantes y hermosos de la Biblia. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esto no quiere decir que Jesús fue pecador en la cruz. Esto no quiere decir que él era asesino en la cruz, que él era borracho en la cruz. No, no, no. Esto es lo que en teología es la doctrina de la sustitución. Y no nos vamos a poner muy técnicos aquí, se los voy a explicar bien facilito. Esto quiere decir que el Padre trató al Hijo como si él hubiera sido un horrible, miserable y asqueroso pecador, siendo justo, limpio y sin mancha, porque Jesucristo nunca pecó,
ni siquiera en sus pensamientos, jamás. Y ese hombre santo y justo de 33 años, en su propia carne, sufrió el castigo y la ira de Dios. ¿Por qué? Y esto lo tiene que saber la gente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Pero si yo era culpable, ¿cómo le iba a hacer Dios para declararme inocente si Él es justo? Alguien va a decir, ¿cómo un Dios bueno va a aventar a sus criaturas al infierno? Yo entiendo eso, pero es que Dios no nada más es bueno. Dios es bueno y ese es un atributo de Dios. Dios es bueno, amén. Pero Dios también es justo. Y este es otro atributo de Dios que la gente no quiere aceptar y no lo quiere recibir. Y lo tienes que recibir tanto como el atributo de su bondad. Dios es justo y lo justo es que todos, como todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, lo justo sería que Él nos enviara a todos al infierno. Ahora, hay gente que dice y como que quiere ayudarle a Dios. Dios no envía a sus criaturas al infierno, la gente se va sola. No, 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 no. Dios las envía. Así como un juez manda a una persona a la cárcel, el juez no manda a la persona a la cárcel por gusto ni porque dice, uy, me caes gordo, te voy a aventar a la cárcel. No, no es así. Es porque el juez tiene una sentencia, tiene en la mano las pruebas de que esa persona es un criminal y amerita pagar con prisión por sus crímenes. Ah, bueno, el juez dice, te sentencio y te declaro culpable, y lo manda. Es lo mismo con Dios. Hay un acta de decretos, dice la Biblia, por nuestros pecados y Dios la tiene en su mano. Pero aquí está la buena noticia, que Jesucristo agarró esa acta de decretos y Él lo pagó como si Él hubiera cometido esos pecados, siendo que Él jamás cometió ninguno de ellos. Y en la cruz del Calvario, con los golpes, con los azotes, con las burlas y con los escupitajos en su cara, con los azotes que le desgarraron su espalda y con los clavos en sus manos y en sus pies y con su sangre, con su vida, porque la vida está en la sangre, dice la Biblia, con su vida, Él pagó para que Dios ahora, y esta es la doctrina, la hermosa doctrina de la sustitución. Jesús pagó como si Él hubiera sido un horrible pecador para que yo, que si he sido un horrendo, vil y asqueroso pecador, yo pueda recibir la justicia de Dios. Es una transacción, como si yo hubiera vivido la vida justa de Cristo. Toda esa justicia se me imputa a mí, se me atribuye a mí. Y ahora Dios, cuando me mira a mí, no mira a Fernando, mira a Cristo en Fernando. Esta es la esperanza de la gloria, de que el Padre ya no me ve a mí. Y la gente tiene que saber qué es lo que Jesús hizo por ellos. ¿Por qué? Porque si tú no les predicas, Dios te lo va a reclamar a ti. Esto el Señor lo dice en Ezequiel. Dice, cuando yo le dijere el impío, de cierto morirás. Si tú le predicas y él no quiere, pues él se va al infierno por su pecado, pero tú libras tu alma si tú le predicas. Pero si no le predicas y esa persona se va al infierno por su pecado propio, sí, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, tenemos hoy que arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, perdónanos porque a veces hemos sido cobardes. Es la verdad, hemos sido cobardes y descuidados en esta área, pero de ahora en adelante les vamos a hablar a todos de tu amor y de lo que tú hiciste, porque estamos viviendo en el tiempo final y el Señor quiere salvar a las personas, pero Cristo no va a ir a tu trabajo. Cristo no se va a subir al avión donde tú te vas a subir. Tú eres responsable, escúchame bien, a todos los que nos están oyendo, eres responsable de que todas las personas que se crucen en tu camino sepan quién es Jesús, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero lo va a hacer a través de la boca de su iglesia.
Wow. Los últimos 15 minutos han bendecido mi vida. Espero que está bendiciendo a todos los que nos están viendo. De veras, Fernando, yo ya sabía, ¿verdad? Entrevistar a un evangelista va a tener unos 2, 3, 4, 5 puntos y solamente voy a tener la oportunidad de preguntar una pregunta porque de ahí va a salir los puntos y la prédica, ¿verdad? Pero honestamente, Fernando, puedo sentir, puedo oír, puedo ver la convicción que tú tienes, no solamente como evangelista, solamente como discípulo de Dios, como un estudiante, pero puedo ver la convicción como uno que ha pasado, ha cometido, ha sido, ¿verdad? Un hombre como acabas de mencionar, lo cual todos hemos caído corto. We've all fallen short. Y nosotros tenemos que entender como personas, como aún creyentes, ¿verdad? Necesitamos diariamente tener ese encuentro, esa relación con Dios. Fernando, una cosa que quería yo mencionar antes de terminar nuestro tiempo en este día, es que a veces lo que veo cuando uno viene a los pies de Cristo, acepta a Cristo, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, algo que yo veo son dos cosas, ¿verdad? Quizás tres cosas, pero una de dos cosas es, número uno, veo que a veces la gente que acepta a Jesús, ahora cuando ya están con Jesús y están comenzando su camino con el Señor, con Dios, veo que a veces ellos empiezan a convertirse en una persona que quiere el éxito o el dinero o la fama o las riquezas, lo que sea, ¿verdad? Y usan a Jesús para llegar a ese fin. El medio es Jesús y la meta es esta cosa que quieren, el nuevo carro, la salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es una de las trampas que yo veo. La segunda cosa que yo veo es lo opuesto, ¿verdad? Ahora usan a Jesús para causar miedo a las personas, se convierten en la policía espiritual para predicar el infierno más que Jesús. Ahora usa el infierno como el medio o a Jesús para evitar el infierno. La meta ahora no es el cielo o Jesús, ahora la meta es evitar el infierno, ¿verdad? Y para no llegar a ese, tienes que evitar todo eso. Abusan del evangelio, no sé si lo estoy diciendo bien, pero abusan de Jesús y el mensaje del evangelismo, que es las buenas nuevas, y hacen eso. La primera trampa es, usan a Jesús como el medio para llegar al objetivo, que es la fama, la riqueza, el éxito, o sea, por el otro lado, usan a Jesús para evitar el infierno, para evitar las consecuencias, para evitar todo eso. La pregunta que yo tenía, una de las últimas preguntas que yo tengo, brother, porque sé que el tiempo avanza, es: ¿qué es necesario saber como evangelista para no caer en esas dos trampas, verdad? De usar a Jesús como el medio para sea el éxito o lo que sea, o para evitar el infierno. ¿Qué es para ti? Porque yo veo una convicción en ti, brother, que a veces desafortunadamente en evangelistas no veo la policía que viene a predicar y viene a golpear a toda la iglesia y deja la iglesia ahí en un desarrollo y, perdón, ¿cómo lo puedo decir en español? Lo dejan ahí ¿cómo se dice en español? Como un mes. Y de repente ahí la iglesia está todo como en shock y se quieren arrepentir y no quieren ir al infierno. Pero aunque eso es importante, para ti, cuando cuando Pablo nos dice, tenemos que correr y correr hacia la meta, que es Jesús. Para ti, ¿qué significa eso y cómo podemos ayudar a las personas que están oyendo el mensaje hoy? Ajá. Ahí tiene que haber un balance porque mira, te voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado y yo sé que van a haber personas que no estén de acuerdo, al escucharlo primero, escúchelo primero y luego véalo con toda la Biblia. Tiene que haber un nivel de miedo saludable porque es parte del evangelio, pero tiene que ser un nivel saludable, no enfermizo y obsesivo. Te voy a platicar algo, no voy a decir cuál iglesia es. Hace como 7 meses fui a una iglesia ahí en el sur de California y cuando entré, para los que nos están escuchando, pues nosotros somos de la corriente
en el cristianismo del pentecostalismo. Y yo no soy nada más porque ahí crecí, hay muchas cosas en mi teología en las que tengo algunos puntos de vista que difiero, en lo cual no vamos a entrar ahorita, pero yo creo en el mover del espíritu porque lo he visto, lo he sentido y no creo en ello porque lo veo, pero lo he visto. Pero tuve una visión entrando a una iglesia en el que entraba al servicio y veía como muchas cucarachas e insectos volando, pero una exageración, como si fuera una plaga al entrar en la iglesia. Entonces yo luego discerní y entendí en mi espíritu que había suciedad espiritual y que había actividad demoníaca mucha influencia demoníaca sobre mucha gente de la iglesia, no pocos, muchos. Entonces, al tener esa impresión espiritual como de muchas cucarachas y moscas y bichos volando por toda la iglesia, me entró mucha tristeza porque luego lo entendí y el Señor me dijo, quiero que prediques este tema, uno de los 15, 20 temas que siempre tengo listo. Y me dijo Dios, ¿por qué no tienen temor de mi presencia? Hay gente que dice, oh, yo quiero estar con Dios por amor, no por temor. A Dios lo tienes que amar y lo tienes que temer, porque Dios es todopoderoso. Por ejemplo, yo cuando era pequeño y aún hasta el día de hoy, yo amo a mi papá y lo respeto mucho, pero yo de niño tenía una relación saludable de que yo sabía que si me portaba mal, iba a enfrentar consecuencias, pero a la misma vez yo podía confiar en él y decirle las cosas que me pasaban porque sabía que me iba a proteger. Y hay gente que nada más quiere aceptar el amor de Dios, pero no quieren aceptar la disciplina y las consecuencias. Pero hay gente, como bien lo estabas diciendo tú, de que solamente predican infierno y castigo y palo, palo, palo y nada del amor. Y es las buenas nuevas. La palabra evangelio viene de dos palabras, ei y eu y angelos, que quiere decir buen mensaje. Angelos, angelio viene de la palabra ángel, que es mensajero, y eu, buen, como eutanasia, como Eugenio, que quiere decir bueno, eu. Entonces, tenemos que recordar que son buenas nuevas, y aquí es en donde está algo muy importante. ¿Cuál es la necesidad emocional más grande del ser humano? La necesidad más grande del ser humano es sentirse amado, sentirse importante, sentirse querido. Esa es la necesidad más grande del ser humano. Seas rico, seas pobre, seas de la etnicidad que seas, del país que seas, sea tu estatus social el que sea, todos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos aceptados. Y ahí es en donde entra la parte de las buenas nuevas, que Jesús te ama, que Jesús quiere que estés con él para siempre, por eso murió por ti, que Jesús te ama y él, por eso él hizo lo que hizo y él abrió un camino que no existía y lo hizo con su sangre para conectarte al Padre y no hay salvación, no hay conexión con Dios, sino es a través de Jesús. No hay otra manera, no es con buenas obras, no es con un estándar moral elevado, es solamente a través de la sangre de Jesús. Entonces, tiene que haber una relación saludable entre ambos puntos, porque como te mencionaba ahorita, no puede haber punto 3 sin el 2. No hay Cristo vino a salvarte si no sabes de qué te vino a salvar. Pero tiene que ser un nivel saludable porque es la realidad. Y si hay una palabra en la que, y vas a estar de acuerdo conmigo, una palabra en la que pudiéramos resumir el mensaje de Moisés y todos los profetas y el mensaje de Jesús es arrepiéntanse, cambia la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano está en sus pensamientos, en lo que él piensa. Y una de las que ahorita se oye común y es la misma palabra, tú le dices a la gente, es que esto está mal, esto es pecado. Yo lo pienso, ojo, yo lo pienso de otra manera. Es que depende de cómo lo veas, depende de la perspectiva, es decir, depende de la mentalidad. El problema del ser humano siempre ha estado en lo que piensa.
¿Qué hay que hacer? Y esto lo vamos a dejar para otro podcast. Mi mente tiene que ser, como dice la escritura, tiene que ser renovada, tiene que tener un cambio de chip, tiene que ser formateada y tiene que ahora empezar a pensar con la mente de Cristo, no con la mente mía. Yo tengo que morir, mis pensamientos y mis opiniones tienen que morir y ahora tiene que ser esa realidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y como dice Pablo, que ahora nosotros tengamos la mente de Cristo, no la mente de Fernando, porque la mente de Fernando es pura chatarra, la mente de Fernando es puro yonque, pero la mente de Cristo es gloriosa, la mente de Cristo es sabia, la mente de Cristo es pura. Entonces, ese lo vamos a dejar para el próximo episodio aquí en su podcast. Y Fernando, muchas gracias por el tiempo hoy. Quiero terminar con unas cuantas cosas. Quiero compartir a toda la audiencia, por favor, comparten este video. En unos momentos voy a compartir una conferencia que vamos a hacer en el mes de octubre 2023. Pero antes de hacerlo, Fernando, por favor, díganos uno de los cuantos proyectos que tienes que ahorita va a salir, pero más que nada, ¿cómo te pueden encontrar la gente ahorita que nos están viendo? Sea para predicar, o sea para cantar, o sea para ministrar, o sea para cualquiera de los proyectos que tienes ahorita. ¿Cómo te pueden encontrar las iglesias y los pastores y el público en este día? Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Fernando Gallegos Music. Fernando Gallegos Music. En Instagram, en Facebook. Y si hay alguien que desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al correo electrónico gallegosmusic@hotmail.com. gallegosmusic@hotmail.com. En el próximo año vamos a estar lanzando nuestra página web y de los proyectos ahorita en lo que estoy trabajando más es grabando música instrumental. Es una parte de proyectos, una serie de proyectos que ya terminé este año. Estoy trabajando en mi segundo libro. Va a salir para el próximo año. Lo estoy trabajando de una manera muy despacio, en tiempos libres. Y el próximo año vamos a estar lanzando una organización de la cual el pastor Luis ya conoce, eh, una organización de evangelismo para hacer noches de adoración, noches de evangelismo en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Y la meta es que la iglesia se encienda de pasión por Dios, que despierten en el espíritu y que amen a Dios y que nos convirtamos en la iglesia por la cual Jesús viene. Una iglesia enamorada de Cristo, que no estamos coqueteando con el mundo, sino que nos estamos guardando para el amado, para las bodas del Cordero y ganar almas para el Señor. Entonces estoy súper emocionado. La semana pasada tuve varias reuniones con gente clave que Dios nos está conectando para este proyecto y a finales de este año terminamos algunas cositas en cuestiones legales y muy emocionados porque el próximo año vamos a empezar a arrancar con esto. Ya hemos estado trabajando le llamamos como días del amigo o noches de evangelismo. Lo hemos estado haciendo, ya he trabajado en parques, en iglesias, movilizando a la iglesia para que traigan muchos invitados. Y una que me llenó de mucho gozo llegó a una iglesia que fue de hecho en Orange County, 37 invitados que la gente trajo entre amigos, vecinos, y 31 personas se entregaron a Cristo a través del mensaje y siguen ahí fieles. De hecho, este domingo que acaba de pasar, estuve visitando esa iglesia el domingo por la mañana y pues es una bendición muy grande el mirar a la gente ahí creciendo, consolidándose en Dios. Entonces, esos son los proyectos en los que estamos trabajando y oren por nosotros. Necesitamos mucha ayuda, mucho apoyo, mucho de sus oraciones y a Dios y a la gloria por todo esto, porque es Dios en acción, como dice la escritura en 2 Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo, reconciliar a la gente con Dios, porque la gente al vivir en pecado están enemistados con Dios. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, Dios no quiere que sean
sus enemigos, sino que sean sus amigos y que vengan a formar parte de su familia. Y eso es en lo que estamos, ese es nuestro negocio, transferir a la gente de ser enemigos de Dios a estar en las tinieblas, a que ahora estén en la luz del Señor y que sean parte de la familia de Cristo. Amén. Gracias, Fernando, por compartir a todo lo que estás haciendo y a que Dios te bendiga, bro. Eres una gran bendición para mi vida como evangelista, como predicador, un ejemplo, como papá, como esposo, pero más que nada un amigo. Y es por eso que yo sé que al estar aquí en este día con nosotros, amigos en el Ministerio Internacional, yo sé que vas a ser de mucha bendición para todos los que están oyendo, lo que han oído este podcast. Quiero recordar a todos nuestros amigos del AMI que en octubre tenemos un gran conferencia que estamos titulando Que ruja el león. El tema de este año es fuego y quiero que todos, por favor, los que nos están viendo, por favor, hagan planes para venir a esta gran conferencia. Creo que el lugar va a estar en Cuernavaca, Morelos, en México. La iglesia se llama Centro Cristiano Zona Centro. Hay una página que tenemos que, por favor, queremos que todos se registren. Es Que Ruja el León. Una vez más, querujaelleón.com. Y en las fechas es desde el 12 al 14. Y ahí pueden encontrar toda la información. Uno de los talleres que vamos a tener se trata del evangelismo y lo estamos titulando Rugido de Salvación, y ese es el taller de evangelismo. Eso es lo que Fernando y yo hemos estado hablando. Quizás van a entrar en eso aún más, así que por favor no fallen. Va a ser un tiempo glorioso. Vamos a tener diferentes líderes, pastores, ministros que van a venir de diferentes zonas de México como en los Estados Unidos y quizás algunos de diferentes partes del mundo como España. Así que por favor no se lo puede perder. Esta conferencia va a ser una bendición para todos. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Comparten este video y nos vemos a la próxima vez. Bendiciones a todos. Fernando, una vez más, gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Que el Señor los bendiga y que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en todos ustedes.